tu vida diaria. No es siempre ver lo que hacen los demás, no me dan, yo no les doy. Dios, estamos en Semana Santa, la próxima semana en Ramos, siempre bendice a las personas que hacen las cosas de manera positiva, buena. Si tú amas a tu prójimo y en ese entendido das lo que le corresponde desde el fondo de tu corazón, el gracias es una infinita bendición de buenas cosas para tu vida, ¿no? Entonces, como les digo, este término como tal siempre va a ser motivo de discusión, motivo de planteamientos teóricos para poder definir la esencia misma de lo que es, ¿no? De todas maneras, acá nos indica también el concepto que es una cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, ¿no? Que les sea reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento. Entonces, vemos acá que hay un excelente comportamiento de parte del hermano mayor en esta figura y yo estoy segura que muchos de ustedes también van a poder de alguna manera aplicar este tipo de principios. Vamos a ver tres conceptos esenciales que hace Santo Tomás Aquino, Ulpiano y Stambler, que han sido los filósofos bastante controversiales en la Edad Media, ¿no? Sobre todo Santo Tomás Aquino, que ha querido romper ciertos esquemas, y él establece que la justicia es un hábito que cada uno de nosotros debía tener dentro de nuestro ser, ¿no? Dentro de nuestro espíritu, el cual se da con la voluntad constante, perpetua, su derecho a cada uno. Eso significa que se nos nazca esa identidad, ¿no? De hacer algo positivo. Ulpiano, que es un jurista, también que data de la época de la Edad Media, nos dice que la justicia es la voluntad constante y perpetua en dar a cada uno lo que es suyo. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar, ¿no? Esto de dar no siempre nos nace, pero qué bonito es dar cuando realmente lo haces de corazón, ¿no? Y eso realmente es algo hermoso. Y bueno, acostumbrémonos a dar aquello que tenemos, ¿no? Porque siempre el conceder o el dar es una situación de voluntad humana, ¿no? Y acá nos dice a cada uno su derecho, ¿no? Por lo menos respetemos el derecho de las terceras personas. Stamble nos dice que la justicia consiste en la idea de una armonía absoluta, incondicional y permanente para ordenar la vida. Si no hubiera justicia, si nosotros no invocáramos este bien supremo del derecho, estuviéramos viviendo en un caos, ¿no? Lamentablemente tenemos que acudir a ciertos mecanismos para que esto que se denomina justicia se aplique para todos. Un poquito retrospectivamente nos vamos a contextualizar a lo que nos dice Aristóteles respecto a la justicia, que hasta el día de hoy se toma como referencia. Él hace una división de lo que es justicia. Primero lo toma en cuenta la justicia general o universal, la justicia particular, y esta a su vez, jóvenes, sobre todo la particular, se subdivide en justicia distributiva y justicia conmutativa. Se toma como referencia estos datos porque justamente Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores, filósofos de su época. Lo que él decía en gran magnitud era pues como una lumbrera para esa época y nadie podía discutir lo que decía. Sin embargo, este estudio de la justicia le ha generado una serie de momentos de análisis para poder llegar a esta conclusión, y esto lo ha podido compartir a través de los papiros en la antigüedad, y hasta el día de hoy la misma se considera y se la aplica, ¿no? Desde toda óptica jurídica. Vamos a decir que la justicia general o universal es el que tiene el bien común, ¿no? El bien común de la sociedad en su conjunto a través de actividades gobernativas, es decir, esto está un poco más centrado a lo que hace el órgano ejecutivo como ente rector de toda la administración administrativa pública, ¿no? Del Estado. En todo caso, esta actividad se va a, digamos, a
de alguna manera a este tipo de autoridades gobernativas son las que de alguna manera tienen que aplicar las normas del derecho en forma general y en forma justa, ¿no? Vemos nosotros que el pago de impuestos, la prestación de un servicio, la libertad de las personas, todas, ¿no? Derivan de una norma, de una ley que lo emana del órgano legislativo. Y esa justicia general la tiene que hacer cumplir para todos, como su nombre lo indica, en forma general o universal en todo el territorio nacional. No puede haber preferencias de uno o de otro, como el que estamos viendo en este momento, ¿no? A eso se refiere Aristóteles. En cuanto a la justicia particular, regula los derechos de los particulares, de cada uno de ustedes, no se refiere a las relaciones entre sí, ¿no? Con los particulares en todo ese entorno social. Lo que tú haces como persona frente a otra persona, ¿no? O al resto de las personas con las que convives. Esa es la forma distintiva de que puedas dar a cada quien lo que le corresponde. A eso se refiere la justicia particular. Esta justicia particular tiene subsecuentemente dos tipos de, digamos, características más que especies, ¿no? Justicia distributiva equivale al principio jurídico de igualdad ante la ley. Nosotros todos somos iguales ante la ley. No puede haber diferencia de las personas de la tercera edad, ni la situación de género, mucho menos la situación de las personas adolescentes, niña, niño y adolescente, que en alguna vez están en indefensión porque los tutores legales absolutamente no hacen cumplir sus derechos. Bueno, ¿qué nos dice en forma general? El Estado se sirve de diversas maneras y mediante diversas políticas, ¿no? En este caso se refiere a los precios que tiene la canasta familiar, que deben ser controlados por un ente supremo, en este caso MAPA es el que hace cargo de aquello. También se tiene que hacer cargo de una igualdad de salario, lo que estamos viendo hoy por hoy, cuando la Central Obrera está presentando un pliego de peticiones para que en esa negociación, pues el mínimo nacional por lo menos tenga un incremento y también el básico, ¿no? Hablamos de los subsidios e impuestos para fijar esa igualdad proporcional que la justicia distributiva así lo exige, ¿no? Cuando hablamos de bonos jóvenes, ustedes saben que los bonos es una dádiva que otorga el Estado a ciertos sectores, ¿no? Estos del sector de la tercera edad que tienen su bono de renta digna, pues de alguna manera beneficia a todos en forma general. Aquí no mide su condición social, si es rico, si es pobre. El tan solo hecho de ser de la tercera edad y acreditar que es una persona adulto mayor, pues es más que suficiente para otorgarle este beneficio. Lo mismo pasa con el bono Juancito Pinto, ¿no? En todo caso, ahí se establece o se ve claramente la justicia distributiva. Cuando hablamos de la justicia conmutativa, también la llamada correctiva o sinalagmática, o sea, que tiene lugar en el tiempo, a eso se refiere sinalagmática, es la que protege los derechos de todos y vela la igualdad. Pagar el sueldo por la prestación de un servicio profesional contable, ese es un derecho que primero tiene el trabajador, el profesional contable, y tiene la obligación de cumplir esta prestación el empleador. Bajo esos parámetros hablamos de justicia conmutativa. A continuación voy a compartir con ustedes, acá dice la justicia conmutativa exige la equivalencia entre prestación y contraprestación bajo el principio de igualdad. En el caso que les he dado como referencia, existe un mutuo empleador y el trabajador. Y ya les he mencionado este principio de igualdad, ¿en qué implica? Yo presto mi servicio como trabajador cumpliendo los parámetros de la jornada, el tiempo, y el empleador tiene que cumplir mi contraprestación bajo el principio de equidad, de que tiene la obligación de otorgarme la remuneración que hemos pactado inicialmente. En tanto, si ustedes ven en los casos como en las relaciones de derecho privado, vemos también este principio de igualdad en la compraventa, ¿no? Nadie pues es obligado a comprar algo que no quiere. Todas las personas que acuden a realizar esta actividad comercial de compra y venta, previamente pues discuten, ¿no es cierto?, el precio, la calidad y sobre todo la entrega de ese objeto. Estamos viendo el principio de igualdad. La permuta, cuando alguien quiere permutar, no lo va a hacer por debajo de lo que cuesta aquel objeto que está pretendiendo permutar. Por lo menos se tendrá una tasación del valor de ese mueble o inmueble para
posteriormente pues dar curso a este contrato denominada permuta. El arrendamiento es lo que nosotros conocemos como el alquiler o suscrito por el casa para poder alquilar una habitación o alquilar, si ustedes quieren un vehículo o aquello que se quiera, ¿no?, realizar a través de un contrato de arrendamiento. Ahí también se otorga el principio de igualdad. Los créditos, ustedes saben, cada cual es dueño de elegir el crédito que mejor le corresponde para la prestación de un determinado dinero, ¿no? Entonces, eso también es siempre bajo este principio de igualdad. Como les he mencionado, la ley se tiene que aplicar a todos, sin distinción de raza, credo, religión, ni mucho menos debe existir una discriminación al momento de aplicar la ley, ¿no?, en forma general. Vamos a ver también acá algo de justicia distributiva. El servicio de salud, ustedes saben muy bien, es un servicio deficiente que tiene nuestro país, pero que de alguna manera ha tratado de paliar el Estado con la creación del SUS, donde prácticamente todos tienen acceso a este servicio de salud de seguro de corto plazo, donde tiene una atención en diferentes especialidades. El problema está de que probablemente no exista una infraestructura adecuada para poder otorgar este servicio en forma general a todos, ¿no? Siempre uno tiene que hacer fila para optar una ficha o alguna especialidad. Pero el servicio aplica nomás el servicio distributivo que para todos debe ser la atención. Ahora, esta situación que les muestro acá donde hay una persona que tiene gran cantidad de dinero y acá es como si estuviera aprovechándose del común de la sociedad, pues no debería aplicarse, ¿no? Nosotros hemos visto dentro del ordenamiento jurídico de aplicación de justicia en las instancias judiciales donde participan jueces, fiscales y demás autoridades, pues que ha habido una injusticia, ¿no? Sobre todo cuando ha permitido poner en libertad a personas que han sido condenadas con penas privativas por el delito de asesinato, infanticidio, feminicidio, ¿no es cierto? Entonces, tal vez en ese aspecto, pues hay que hacer cierto, como están en ese momento, un ordenamiento estructural de la que esto no se cometa en forma ilegal. El contrato de arrendamiento, ya les he dicho para qué tiene razón de existir. Esto está dentro de la justicia conmutativa, ¿no? Tú me das la habitación que necesito y yo a cambio de eso recibo un canon mensual. Entonces acá hay una relación sinalagmática que va a durar en el tiempo y por otro lado es conmutativo porque hay interés de ambas partes. Hablamos de la justicia correctiva, justicia distributiva y de la justicia de procedimiento, ¿no? La correctiva corrige daños o perjuicio de manera justa, ¿no? Aplicando la sentencia como castigo, como una sanción, ¿no? Para que esto sea correctiva. La justicia distributiva distingue algo entre los miembros de algún grupo de manera justa, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a distinguir en los grupos que ustedes frecuenten quiénes son personas buenas, dignas de honestidad y de nuestro respeto y quiénes no las son. Dudo mucho que ustedes se vayan a unir, a juntar con muchachos, ¿no? Con todo el respeto que se merecen, que están dedicados a hacer uso de lo ajeno y, bueno, a estar en constantes reuniones con bebidas alcohólicas, lo dudo. Uno siempre tiene esa prerrogativa de elegir, ¿no? ¿Qué es lo bueno para uno, ¿no? Y de definir en el libre albedrío lo que está correcto. Entonces, ahí vemos la justicia distributiva. De igual modo, la justicia de procedimiento, para obtener información y tomar decisiones de manera justa, ustedes pueden acudir a libros, códigos, donde pueden determinar de manera precisa y clara cuáles son sus derechos, ¿no? Y quien no tiene el deber de violentarlos es esa otra tercera persona que está, perdón, al otro lado. Vamos a ver lo que son las clases de justicia. La clase de justicia que más nosotros conocemos, la justicia ordinaria. Esta que vemos a través de los medios de prensa. Pero la justicia ordinaria actualmente está, como quien dice, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima autoridad contenciosa administrativa que se encuentra en Sucre, ¿no? Esa es la instancia que define
absolutamente todo, los jueces, juezas, vocales y tanto hombres y mujeres designados, ¿no es cierto? Primero a través del voto y otro a través de competencias para optar estos cargos. Esto está establecido en el artículo 181 de la Constitución Política del Estado. Ahí dice los requisitos que se debe de cumplir para optar este tipo de cargos. Dentro de la justicia integral o indígena, es lo que a veces no lo vemos porque no todos viven en el área rural, pero los que sí viven en determinadas áreas de esa acción delictuosa. En este caso en particular, eso se ha cometido en una riña de peleas porque estaban en estado de ebriedad. Sin embargo, de eso, a esta persona se le ha obligado primero a cumplir con todos los gastos económicos que acarreaba esa persona que había fallecido. Por lo tanto, tenía que asumir la responsabilidad de pagar todo respecto a las necesidades alimenticias que tiene esa familia, a mantener a esa familia y a la suya, y a no cometer nuevamente este tipo de actos delincuenciales, ¿no? Que si volviera previamente a ser reiterativo, automáticamente esa persona es colocada a justicia ordinaria y será pues la autoridad ordinaria la que se haga cargo del castigo, como que es la prevención en los penales de justicia, ¿no? Como son San Pedro, Chonchocoro y otros recintos. Entonces, aquí hablamos de esa justicia. Habíamos dicho que la dirección administrativa financiera del órgano judicial, que es el órgano ordinario, está compuesto por el Consejo de la Magistratura y las direcciones distritales. También el Tribunal Supremo está distribuido por tribunales departamentales de justicia. Existe una escuela de jueces, ¿no? Y dentro de esta también vamos a ver en orden de prelación el Tribunal Agroambiental, que se hace cargo prácticamente de todo lo que es el cuidado del medio ambiente y la aplicación de la ley sancionatoria en aquellas personas que cometen ciertos delitos medioambientales, como la tala de árboles, si ustedes quieren, el incendio de parques forestales y otros, ¿no? Tenemos a los jueces agrarios en esa aplicación, personas económicamente débiles, los privilegios de las clases económicamente fuertes que originan esa desigualdad antagónica dentro de la sociedad. ¿Qué significa? Existen grupos sociales que tienen más dinero y existen grupos sociales que económicamente no la tienen, ¿no? A eso se denomina el extrema pobreza, que no pueden comprarse una casa bien alquiler y bueno, pues solamente tienen para el día y demás. Entonces, ahí es donde debemos aplicar la justicia de alguna manera social, ¿no? Para irnos directamente a lo que es la relación jurídica, jóvenes, vamos a ver que dentro de la relación jurídica existen elementos constitutivos de esta relación. Aquí vemos a dos personas, un sujeto activo y otro sujeto pasivo. Es así como se aplica la justicia, es decir, la relación jurídica. El sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto, ¿no? Para el cual estos dos interactúen, ¿no? Eso se llama vínculo jurídico. Acá vamos a ver que dentro de esta situación el sujeto son todas las personas que tienen o establecen una relación jurídica, ¿no? Puede ser sujeto activo en algún momento o puede ser sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel en la relación jurídica que ejerce la facultad de exigir un derecho, ¿no? Ejemplo, el acreedor en la relación de derecho le exige pues al deudor que cumpla la deuda pactada en el tiempo que han establecido. El propietario también le exigirá pues al inquilino que pague el pago mensual de alquiler, ¿no? O que de alguna manera no dañe el lugar donde está habitando. Entonces, ahí ya está el sujeto activo. En cambio, el sujeto pasivo es aquel dentro de la relación jurídica obligado a dar o hacer algo en beneficio de esa persona denominada sujeto activo. El deudor está obligado a pagar, como les he dicho, cuando hay un acreedor, o en este caso, quien daña la propiedad privada que no es la suya, pues es obligado a resarcir ese daño. Ahora, ¿cuál es el objeto en materia de derecho con relación al sujeto? Es la prestación sobre la cual recae esta relación jurídica, es la obligación de dar, de hacer y no hacer, ¿no? Entonces, la causa es el hecho por el cual nace esta. Vamos a ver acá un sujeto activo titular del derecho de exigir. Acá se supone que es empleador, pero en esta circunstancia donde se ha suscitado un accidente, automáticamente esta persona se convierte en un sujeto pasivo, activo, y es el titular de un deber, ¿no? El deber de prestación. En este caso en sí, esta persona que está en calidad de sujeto activo le exige pues al empleador que cubra
con todos los daños económicos que son el resarcimiento del daño que es trabajo, ¿no? Entonces le exige de manera clara de que él automáticamente pueda ser atendido en forma médica, ¿no? Para paliar el dolor que está en este momento sufriendo por la caída que ha tenido en esa actividad de relación contractual del trabajo. Vamos a ver también acá que el objeto es todo aquello sobre el cual se produce o recae la relación jurídica, ejemplo, la prestación de dar, de hacer y no hacer. El vínculo jurídico es la relación entre dos sujetos como activo y pasivo y recae sobre ella un objeto. Acá estamos viendo que hay un lugar en donde circulan no solamente los vehículos, también pueden circular los peatones, pero acá hay un accidente, ¿no? Que puede acarrearle a esta persona un doble sentido de agravación y está viniendo acá un vehículo. Se supone que por instinto esta persona que está manejando tiene que parar, ¿no? Y automáticamente debería ayudar a esta persona que ha tenido un accidente en su motocicleta en esta vía en la cual circulan los motorizados, ¿no? Y acá la persona no debería cruzar o en su defecto también debería coadyuvar, ¿no? A la situación de esta persona, auxiliarlo en este caso, ¿no? Eso es una actitud que debería realizar las personas de manera común. Esta prestación de dar es cuando el sujeto pasivo debe transmitir, entregar o constituir un derecho real. Por ejemplo, la figura de dar una propiedad, hipotecarla, usufructuar, que significa alquilarla, pagar un impuesto por ese inmueble, pagar beneficios sociales cuando tiene un trabajador bajo su dependencia, no solamente esto, sino los sueldos o el respectivo incremento, ¿no? Que conforme a ley así lo establece, es el derecho a dar. La prestación de hacer en los casos del sujeto pasivo debe ejecutarse, por ejemplo, construir, ¿no es cierto? Hacer la construcción de un edificio que se ha estipulado en un contrato, hacer la prestación de un servicio, declarar ante juez previa citación, elaborar los estados financieros, ¿no es cierto?, que exigen el código tributario y exigen también el servicio de impuestos nacionales, ¿no? Esa es la acción de prestación de dar. El no hacer es la expresión genérica de las abstenciones, o sea, abstenciones impuestas en la relación jurídica. Por ejemplo, no dañar, no quitar la vida al prójimo, no mancillar la honra ajena, no levantar una pared a menos que a cierta distancia de la pared del vecino, no cruzar la cruz del semáforo rojo. Entonces, esas son las prestaciones que ustedes no deben hacer porque tienen consecuencias. Luego tenemos la relación del derecho subjetivo, el derecho privilegio y la potestad, que es el deber de no hacer y la sujeción. Pero esto lo vamos a ver en un ejemplo. La facultad de afirmativa que la persona puede gozar para omitir o entiende intimar al sujeto pasivo que se abstiene a ser intransferido, ¿no? Es decir, es la prohibición que tiene una persona, ¿no? Esto lo vamos a ver que es el derecho de elegir una profesión, una industria, eso se denomina una actividad laboral. Ustedes tienen ese derecho, ¿no? De manera particular. El derecho propietario de edificar una casa, de percibir rentas, de excluir a los demás de un inmueble, esa es una facultad que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, el padre o la madre o el niño o adolescente están obligados a proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a la edad de un niño y una asistencia o pensión alimenticia cuando pues están separados, ¿no? Pero esa es la obligación que tiene cada padre, ¿no? De vestir, educar y darle una recreación a un niño y adolescente. Entonces, esta es una aplicación del privilegio, del derecho que tiene subjetivo y objetivo cada persona. El derecho de privilegio y no derecho significa la libertad jurídica que tienen de abstenerse a un deber de recursos para obtener un privilegio, ¿no? La inmunidad parlamentaria, los abogados tienen ese privilegio en juicio, ¿no? O tenemos también el privilegio de la autoridad pública en ingresar a tu casa previo mandamiento de allanamiento o el mandato de allanamiento de las personas, ¿no? Entonces, el privilegio y la sujeción. Esto lo estoy refiriendo como referencia nada más y solamente vamos a hablar de la inmunidad y competencia en el caso de un embajador, en el caso de la exención de pago de impuestos, cuando son inmuebles que no persiguen fines de lucro, ¿no? Que tiene que hacer una exención administrativa a impuestos internos. Entonces, esto es lo que es la relación jurídica y con eso prácticamente estaríamos terminando con este primer grupo jóvenes. No sé si hasta acá se me ha escuchado, tenía yo que